Tratamos el tema que tiene que ver con el proyecto presentado por el congresista Carlos Tubino, que en la práctica faculta a las Fuerzas Armadas a participar junto a la policía en la lucha contra el narcotráfico. Tuvimos la versión de dos exministros, desde la posición del ejército y la posición de la policía, la de Irandro concretamente, Miguel Hidalgo, Roberto Quiabra. Ellos están en contra de esta iniciativa, así que lo saludable en aras de la pluralidad es conversar con el propio congresista Tubino para que nos diga su punto de vista. ¿Cómo está, congresista? Gracias por venir. Ambos han dicho ayer, en resumidas cuentas, que zapatero a tu zapato, que el ejército o las Fuerzas Armadas no tienen por qué estar haciendo labor policial. Explíquenos en concreto cuáles son las bondades de este proyecto. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y decir lo siguiente. Este proyecto de ley no está basado en fundamentos teóricos, sino en la praxis del terreno en la lucha contra el narcotráfico. Me tocó coyunturalmente ser jefe político militar en la región Ucayali en el año 1996. La región Ucayali y la región Guayaga, que era limítrofe, estaban en las mismas condiciones de convulsión. ¿Qué hizo la Marina y qué hizo el Ejército, que estaba al mando en ambos lugares? La Marina, en la región Ucayali, decidió, porque estaba en el marco legal que autorizado, la ley 2624-7, luchar contra el narcotráfico, luchar contra el terrorismo y también full apoyo social. ¿Qué hizo el Ejército en la región Guayaga? Decidió no combatir al narcotráfico, solamente al terrorismo. Y entonces, al final, el proceso de pacificación, lo que pasa es que no se ha estudiado mucho en el país, más armónico entre la población y las Fuerzas Armadas, se llevó a cabo en la región Ucayali, en el Perú, en todo el proceso de pacificación. Y entonces, al final, este proceso de pacificación en la región Ucayali avanzó muy rápidamente. A mí me tocó luchar todos los días de mi comando contra el narcotráfico. Pero ¿cuál era la participación? Porque lo que se habla es que si entran las Fuerzas Armadas a luchar contra el narcotráfico, pues todo el marco legal debería cambiar para asegurar de que en un eventual juicio, pues estas personas no salgan de la cárcel, ¿no? No, es que las Fuerzas Armadas, ese es el punto importante, y te agradezco la pregunta. El punto importante es que el proyecto de ley, y lo que hacíamos nosotros en el año 96, era hacer interdicción. ¿Qué significa hacer interdicción? Es la captura de los elementos, las personas involucradas en el delito de narcotráfico y también de la droga o los insumos químicos. Entonces, al final, esto inmediatamente tenía que ponerse a disposición de la policía. La policía sigue al cargo de la investigación del delito. Las Fuerzas Armadas no reemplazan. O sea, lo que usted plantea en su proyecto son participaciones en los diferentes estadios de las intervenciones. Claro, porque hoy día en el BRAE, y ahora si nos transportamos al BRAE, ¿qué viene sucediendo en el BRAE? Y también lo digo con los zapatos bien sucios en el BRAE, porque he estado 3 años de inspector metido en el BRAE. Se conozco muy bien y desde los años 80, como infante de Marina, también he estado en el BRAE. Entonces, lo que quiero decir, si me permite, muy rápidamente, es que en el BRAE tenemos el mayor problema de narcotráfico del país, y ahí tenemos el principal problema de seguridad en nuestro país. Y usted, que además dice haber estado ahí, los invitados de ayer, en contra del proyecto, señalaban que, digamos, enviar a las Fuerzas Armadas al BRAE podría ser, si acaso, una pérdida de tiempo, porque hay toda una cadena del narcotráfico que no necesariamente está en la misma zona, en el campo, que incluso se trata de mochileros apenas los que pasan y que llevan poca cantidad de droga. ¿Es eso cierto? Es que la lucha contra el narcotráfico es una lucha integral, que hay que darle en todos los frentes. Pero lo que le corresponde a las Fuerzas Armadas, y yo tengo 27 bases de las Fuerzas Armadas en la zona, más de 5.000 hombres desplegados, y que muy cerca a ellos pase el narcotráfico y no tengan el marco legal para actuar. Ahora, no quiere decir de que esta interdicción no se hace sin conocimiento de la Fiscalía y poniendo a disposición inmediatamente a todos los capturados y al narcotráfico, o digo, a la droga decomisada, inmediatamente a disposición de la policía. Entonces,
esto es cuidar el bolsillo de todos los peruanos y ser más eficiente. Entonces, claro, hoy día en el BRAE sí se hacen operaciones combinadas. ¿Cómo es esto de cuidar el bolsillo de los peruanos? ¿A qué se refiere exactamente? Me refiero que si yo tengo, me parece totalmente ilógico tener 5.000 hombres desplegados, que el principal problema de seguridad en la zona es el narcotráfico y los elementos terroristas que se alimentan del narcotráfico. Sí, y entonces, al final, decir que vamos a poder pacificar el BRAE si no luchamos con toda la fuerza del Estado, como dice el artículo 8 de la Constitución Política del Perú, que el Estado lucha contra el narcotráfico, pero con todos sus medios. No es que hago prevalecer los paradigmas, preconceptos, prejuicios sobre las necesidades en el terreno. Entonces es totalmente ilógico que yo haga prevalecer lo que sucedió, y algunos le temen, no sé qué cosas habrán visto en el Guayara, y hay muchas cosas de conocimiento público, los oficiales del ejército que se oponen, porque hay dignos oficiales del ejército hoy día que converso con ellos, de la más alta graduación, que están totalmente de acuerdo. ¿A qué se refiere con este proyecto de ley? El Guayara, que han visto en el Guayara, ¿qué está queriendo decir? Claro, cuando el ejército dejó pasar el narcotráfico en el Guayara en la década de los 90, y en la región Ucayali no se hacía eso, y luchábamos contra el narcotráfico todos los días, y nunca, mira, y si me permiten, nunca hubo un hecho de corrupción. Y yo quiero narrar muy rápidamente un caso que la verdad que merece todo, y mereció siempre todo mi reconocimiento, que fue un día, sábado, me dicen, señor, ¿dónde llevamos los perros antidrogas? Llévalos a Von Humboldt. Lo llevaron a Von Humboldt, y cuando pasó un vehículo, el perro comenzó a saltar sobre la puerta del carro. Se abrió la puerta, y esto es un técnico de la Marina que estaba a cargo del tema, abrió la puerta del vehículo, y ¿quién se encontró ahí? Una bolsa con $150.000. ¿Qué había pasado? Que los narcotraficantes se equivocaron. En la misma bolsa donde habían llevado la droga, ahí metieron la plata. Y ese técnico entregó $150.000. La verdad que un caso muy, muy meritorio. Entonces, yo lo que digo, hoy día tenemos que temer que el ejército peruano no pueda actuar ética y moralmente contra un flagelo y el principal problema de seguridad del país. No estoy de acuerdo. Yo sí tengo como inspector, ex inspector del Ministerio de Defensa, y es vicealmirante, tengo el mejor concepto de lo que se puede hacer hoy día con nuestras Fuerzas Armadas. Porque considera que la policía es incapaz o logísticamente no puede. No, es que no tiene los medios. Construirle los medios hoy día nos va a tomar años, y este problema que tenemos en el BRAE, imagínate, en el BRAE tenemos 27 bases del ejército y 2 bases de la DINALDO en la zona. Entonces la DINALDO no se da abasto, se producen 180.000 kilos de cocaína, no es poca cosa. Y este narcotráfico y estos sicarios que comienzan a asesinar acá en Lima, todo es producto de esto. Hoy día el principal problema de seguridad de los peruanos es la seguridad ciudadana. Y entonces el narcotráfico retroalimenta la inseguridad. Entonces, por favor, ¿cómo podemos tener ese paradigma? No, yo como oficial de ejército me dedico a la guerra externa o a prepararme a cuidar las fronteras. Y mientras tanto que el Perú reviente. Así no es. Bien, congresista, ha sido interesante poder escuchar su punto de vista. Este proyecto ya fue aprobado por el Pleno y requiere la firma del presidente, supongo, sí, ¿no? Pero parece que lo va a observar. No, es que no lo puede observar, porque este es un proyecto de ley que ya ha sido recontra discutido, tiene 2 años, 8 meses en el Congreso, ha sido aprobado 2 veces en el Pleno, 3 veces ha sido aprobado en comisiones. De acuerdo a los caminos constitucionales, el presidente debe refrendar o no una ley aprobada, ¿no? No, porque es por allanamiento, porque ya lo observó anteriormente el Poder Ejecutivo. Y entonces hoy día estamos viviendo triquiñuelas para no promulgar este proyecto de ley que ha sido aprobado y que debe promulgarlo el Congreso de la República. Eso es lo único que falta entonces. Así es. Bueno, el congresista Carlos Tubino, a propósito de una iniciativa legal que está planteando para que las Fuerzas Armadas también combatan en el terreno al narcotráfico. Gracias, congresista, por venir. Gracias. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Bien, y a partir de junio empezará a operar el tramo 2 del Metro de Lima.